te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Te damos la bienvenida a La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi. Hola, ¿cómo estás? Hoy te presento un episodio diferente en donde estaré yo solo. Posiblemente lo esperabas, ya que llegó ese momento hermoso del año en que tenemos un nuevo libro de Stephen King en las librerías. Y tal como hice a lo largo de estos últimos 3, 4 años, te quiero contar de qué trata y qué me pareció, pero sin spoilers, sin afectar esa experiencia única que es abrir el libro y tener por delante una historia nueva, desconocida. Porque si recién llegás y aún no te enteraste, te cuento que ya podés conseguir No tengas miedo, el último libro del rey. Eso sí, antes de comenzar, como siempre, vamos a las noticias. Stephen King terminó el primer borrador del Talismán 3. Así lo contó en una entrevista con Toronto Star, y voy a citar textualmente lo que dijo. Lo llamo T3. Está completo. Así que ahora paseo por la casa y trato de ponerme al día con el mundo real. Chicos, acá termina la cita, ¿no? Por supuesto. Hay que esperar, pero ustedes ya pueden ir leyendo El Talismán, Casa Negra, y ya que estamos, toda la saga de la Torre Oscura, porque ya dijo que también vuelve a Mundo Medio, también vuelve alguna de las criaturas presentes en esta saga que nunca, pero nunca voy a dejar de recomendarte. ¿Querés saber de más lanzamientos? Bueno, estos 5 que te voy a mencionar ahora tendrán lugar en España, pero por supuesto, cuando tenga novedad del resto del mundo, lo vas a escuchar acá. Supongo que viste Sueños de Libertad o Cadena Perpetua, The Shawshank Redemption, la película basada en la primera de las historias en que integran las 4 estaciones. Bueno, saldrá una nueva edición. Se titulará Cadena Perpetua y estará a la venta el próximo 26 de junio en España. La historia es la misma, por supuesto, la misma que contiene las 4 estaciones, pero esta vez Penguin, a través de Bolsillo, la publicará de manera individual y con una cubierta especial como homenaje a la película por el 30 aniversario de su estreno en España. Junto con este lanzamiento, en la misma fecha, también saldrán reediciones de Pesadillas y Alucinaciones 1, Pesadillas y Alucinaciones 2, El ciclo del hombre lobo, La sangre manda, y por primera vez en Bolsillo llegará Si te gusta la oscuridad. Por supuesto, vendrán más, pero eso te lo contaré en otra oportunidad. Continuamos. La vida de Chuck tiene fecha de estreno en Argentina, México y otros países de Latinoamérica. Será la semana del 20 de agosto. En Argentina llegará el 21. Mi idea era que mi corazón se rompa con el film, no con el hecho de que se estrenará casi 3 meses después del estreno en Estados Unidos. Diamond Films, Argentina, responsable de la distribución. Necesito verla ya. Por favor. Por favor. Necesitamos ver esta película en el cine. Y cuanto antes. Por cierto, esta no es la única fecha de estreno anunciada. Tengo más. Porque si te acordás lo que te conté en el episodio anterior y en la temporada anterior, este año vamos a tener un total de 6 adaptaciones de Stephen King estrenadas. 6 ya confirmadas. La larga marcha, que es una de ellas, se titulará Corre o muere en Argentina. Ya tuvimos tráiler y póster. Los podés ver en mis redes si querés. Y también tenemos la fecha en que llegará a los cines locales. Será el 25 de septiembre.
Muy bien por BF, que nos la trae apenas 13 días después del estreno en Estados Unidos. ¿Querés más? Bueno, dale. Yo no tendré la fecha exacta, pero te puedo contar que It, Welcome to Derry, la serie precuela de lo que fue It capítulo 1, llegará a las pantallas de HBO Max, porque sí, se volvió a llamar de nuevo HBO Max, durante nuestra primavera septentrional, o sea, nuestra primavera o el otoño boreal. HBO Max ya compartió teaser, compartió imágenes, compartió dossier de prensa, todo está en mis redes también si lo querés ver. Vuelve Bill Skarsgård, hay un nuevo club de los perdedores que en 1962, que es donde transcurre esta primera temporada, seguramente la pasará muy, pero muy mal. Y ahora voy con la última noticia para hoy, para este episodio, que tiene que ver con Carrie, la próxima adaptación de Stephen King que realizará Mike Flanagan y cuya producción comenzará este mismo mes en Canadá. Por las dudas te recuerdo, va a ser una serie de 8 episodios que veremos por Amazon Prime, seguramente el año 2026. Carrie ya tiene 3 papeles confirmados. Luego de varios rumores, la actriz que hará de Carrie será Summer Howell. Es una actriz joven, ya la viste en algunas producciones como por ejemplo alguna de las últimas películas de Chucky. Este puede llegar a ser ese papel fuerte que buscan tantos actores y actrices que recién comienzan para que tengan mucha más visibilidad, para poder lucirse. A esta producción ya se sumaron otros 2 actores, actor y actriz en realidad. Matthew Lillard, quien ya trabajó con Flanagan en La vida de Chuck, y vos lo viste en Scream, entre otras, ¿no? Por supuesto. Y Sienna Agundong, que hará el papel de Sue Snell. Apostaría a que para el momento en que vos estás escuchando este episodio, seguramente hay más novedades. Así que vas a tener que esperar el mes que viene para enterarte. Y ahora sí, estas son todas las noticias por hoy. No tengas miedo es el 7º volumen de algo que ya bien podemos bautizar oficialmente como Hollyverso o Hollyverse. Ese personaje inseguro y que nos parecía menor y débil en Mr. Mercedes, se abrió su camino a base de esfuerzo y crecimiento, cautivando a muchos lectores, pero principalmente a uno clave, y es el propio Stephen King. Ya te lo conté anteriormente, pero nunca está de más recordártelo. King había planeado que Holly fuese un personaje menor, un personaje de paso. Y sin embargo, en cierto pasaje de Mr. Mercedes, ella tomó las riendas, reaccionó velozmente y sorprendió a Bill Hodges y al propio King. Regresó nuevamente tímida, mirando de costado, aunque con un poquito más de confianza en Quien pierde paga, y luego en Fin de guardia. El volumen que dio cierre a la llamada trilogía Bill Hodges. Todos pensábamos que ahí se terminaba. Uno más de los buenos personajes que salieron de la imaginación del rey y terminaron en la mente y corazón de millones de lectores y lectoras alrededor del mundo, como vos y como yo. Pero King nos tenía una sorpresa. Sin contar absolutamente nada, 2 años después nos reencontramos con Holly Gibney en El visitante, que para mí es uno de los libros más oscuros que haya escrito Steve. Esa sorpresa funcionó muy bien acá, pero también marcó el camino por venir. A partir de esa obra nosotros supimos que tarde o temprano no solo íbamos a volver a saber de Holly, sino que el personaje había crecido demasiado para seguir siendo el Robin de un Batman. 2 años después, durante los primeros meses en el que el mundo entero se paralizó debido a la pandemia de COVID-19, y necesitando nosotros, como el aire, una tierra conocida, llegó La sangre manda, una colección de 4 novelas cortas, cuya historia principal tenía, ahora sí, a Holly como protagonista. En una trama que bien podría ser una secuela del visitante. Después de este libro, ¿volvería Holly? Nosotros ya no teníamos dudas, creo. Faltaba la novela completa, la que iba de pe a pa. Y llegó en el 2023, con el nombre de ella como título. Y, por cierto, una historia que sorprendió hasta sus detractores.
Porque si ese libro era el último de Holly, era un genial canto del cisne. Y si no lo era, le iba a plantear al rey un lindo desafío, porque ¿cómo podría seguir evolucionando a nuestra querida Holly Gibney? Y King tuvo una idea. Todo comenzó con un caso real. En febrero del año 2021, Ryan Fisher, el paseador de los perros de Lady Gaga, sufrió un disparo en el pecho y el robo de 2 de los 3 perros del artista. Gaga ofreció $500,000 de recompensa y alguien relacionado a la banda los devolvió. Datito de color, no cobraron la recompensa porque se probó esa relación, así que no solo no se llevó la plata, sino que la persona quedó imputada. King pensó en la posibilidad de que alguien robara la mascota de un famoso y Holly tuviese que investigar. A ver, a través de Finders Keepers, su agencia ya había buscado mascotas antes. Si leíste los libros anteriores a este, lo recordarás. Más la idea no pareció funcionar. Pero la semilla estaba sembrada. Esa idea de fondo de Holly trabajando para un famoso, para una famosa, para alguien influyente, habría posibilidades. Como si fuese una guardaespaldas, por ejemplo. Paralelamente, desde hace unos años Stephen King colaboró en más de una ocasión con The Innocence Project, una fundación que trabaja para prevenir condenas incorrectas, defender a los inocentes y crear un sistema de justicia equitativo, compasivo y principalmente justo para todas las personas. Su amigo John Grisham es muy activo acá y es muy pero muy posible que en una conversación entre ambos haya tenido lugar la otra semilla. Acá voy a hacer un parate importante y responder la pregunta que ya me hicieron unas cuantas personas en las redes sociales. Una pregunta completamente válida. ¿Tenés que leer los otros libros de Holly para poder entender No tengas miedo? Y la respuesta es no, no y no. Como necesitar, no necesitas haber leído ningún libro del rey antes. Por supuesto, no haber leído ninguno antes te hace que te pierdas el desarrollo previo del personaje principal y de algunos de los que la rodean, porque tenemos varios regresos, pero vas a entender todo perfectamente. Dicho esto, tengo que advertirte que hay spoilers de Holly, hay spoilers de La Sangre Manda, y algunos menores de El Visitante, Fin de Guardia y Mr. Mercedes. Si sos de esas personas a las que no les molestan, bárbaro, genial. Si te molestan, quizá te convenga una lectura ordenada previa. Te lo voy a recordar cómo era. Arrancas con Mr. Mercedes, seguís con Quien pierde paga, luego Fin de Guardia, El Visitante, La Sangre Manda, Holly, y ahí sí, no tengas miedo. Ya que estamos, aprovecho este parate para decir, en realidad para repetir, otra aclaración. No voy a spoilearte, no tengas miedo, por supuesto que no. Pero algo te tengo que contar, aunque sea lo que te cuenta la sinopsis oficial del libro, y algún otro aspecto del que haya hablado King en una entrevista. Como alguna que otra vez ya me ligué algún que otro insulto por contar algo más allá del título. Nada, aclaro esto. Si a vos te molesta que te digan no tengas miedo, es un regreso de Holly y me decís, ay no, ya me lo spoileaste, bueno, no, este no es el episodio para vos. Mejor prevenir que llorar, o así dicen. No tengas miedo, esta nueva novela comienza con un personaje nuevo. Se llama Trig. Es un alcohólico recuperado, va a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y poco antes de una de ellas se entera que un conocido suyo falleció en la cárcel. Está preocupado. Y esa preocupación muta a los pocos días cuando descubre que al parecer al fallecido lo habían incriminado y en realidad era inocente. ¿Qué es lo que hace Trig? Manda una carta a la policía avisando que 13 inocentes y un culpable van a tener que pagar por el hecho. Esa carta llega a manos de alguien que conocemos de otros 3 libros del Hollyverso, Easy James, quien sabe que alguien la podría ayudar a identificar al remitente de esa amenaza, pero no antes de que los inocentes empiecen a pagar. Y vos, lector o lectora, vas a ver cómo esa deuda se empieza a pagar desde la primera fila. Al mismo tiempo, pero en otro lado de Estados Unidos, vamos a conocer a Kate McKay, una referente feminista cuya popularidad va en constante aumento gracias a la pelea que está dando estado a estado en favor del aborto legal, luego de un hecho real, ¿no? Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulase la sentencia de Roe vs. Wade, que en la vida real es el juicio que hizo legal al aborto, es un juicio del año 1973. Bueno, Kate está de gira, tiene un libro publicado, y le ayuda una asistente muy interesante llamada Corey. Un asistente que gana protagonismo gracias a una situación cruel que sufre cuando es confundida con la propia Kate.
y es agredida. Y el problema es que esa persona que la atacó no solo no piensa detenerse, sino que irá hasta las últimas consecuencias. Kate no va a dar el brazo a torcer, pero Corrie insiste que van a necesitar ayuda. Y acá, mis queridos y queridas oyentes, es que llega Holly Gibney. No lo hace como el Indio Solari en el meme, extendiendo los brazos ahí, pero bien podría hacerlo porque en uno de los brazos, de uno de sus brazos están tironeando Izzy y del otro harán lo mismo Kate y Corrie. Holly y Izzy no son los únicos regresos. También vuelven Jerome, quien tiene una presencia menor en la novela. De hecho, con Jerome se está dando que cada vez aparece menos. Es como si su pico ya hubiese llegado. Por supuesto tiene relevancia, pero es como te digo, ya en Holly tuvimos una tendencia de que Jerome empieza cada vez a ser más testimonial, y acá esa tendencia está acentuada. La que no tiene una aparición menor es Bárbara, su hermana. Nuevamente continúa con la tendencia. En Holly estuvo muy cerca de tocar ahí en el barrio de personajes principales, y acá no se dio ni un ápice de terreno. Gracias a su libro de poemas, Bárbara tiene una fan especial, que es Sista Bessie, una cantante de gospel que está regresando a los escenarios después de un parate de varios años y no solo quiere conocer a Bárbara, sino que tiene un proyecto para proponerle. Desde acá en adelante te esperan algunos puntos muy altos. De nuevo, tranqui, no voy a spoilearte nada, pero por la duda te lo digo. El primer crimen duele. King metió mano a los trucos. King metió mano a los recursos. Y posiblemente te pase como a mí y te vas a sentir mal por esa persona que apenas ves durante unos instantes, que no conoces, pero que el rey hace que la tengas presente como si lo hicieras. Otro gran punto desarrollado de una forma muy natural es el vínculo que se establece entre Kate, Corrie y Holly. Es realmente muy interesante ver ese ballet que se establece entre las tres, cómo van lidiando cada una con las situaciones a las que se van enfrentando, cómo King fue mostrando las diferentes caras de alguien famoso y expuesto, y haciendo que esas dos personas que la rodean aprendan a manejarlas, tanto en sus momentos brillantes como en sus caprichos y sus egoísmos. El personaje de Kate es un personaje, para mí, que está muy, pero muy bien creado. Me voy a detener un poco, porque este es un buen momento para ir un poquito más al fondo. Cuando se publicó Holly, King dio una genial entrevista a la revista Rolling Stone. Si no la leíste, búscala porque recontra vale la pena. En la que dijo que esperaba unas cuantas reseñas negativas, reseñas de 1 estrella en Amazon y Goodreads. A ver, King no estaba atajándose ni mucho menos. Sabía lo que se le venía porque conoce al público, conoce Estados Unidos, lo ve. Como dije siempre, es un excelente exponente de la actualidad. En Holly, la realidad política y social del país del norte estaban muy presentes. Y Steven sabía que más de un lector iba a enojarse. Bueno, ¿acá qué hizo? Acá dobló la apuesta. Si en Holly las vacunas y la pandemia de COVID eran focos de controversia, acá puedo decir que King no dejó un solo títere con cabeza. A ver, tenés el feminismo, tenés el aborto legal, tenés la justicia y sus contradicciones, tenés las adicciones, tenés la religión. Están todos presentes. O sea, creo que lo único que le faltó meter fue algún bardo fuerte con algún deporte. Vieron que nosotros siempre decimos, si querés mantener la paz, no hables ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Bueno, ¿quién le faltó la parte deportiva nada más? Todos los demás metió todo. Acá es donde a mí me parece muy importante recalcar que el rey nunca se anduvo con chiquitas. Y aunque mucha gente no lo crea o lo niegue, desde Carrie, desde su primer libro publicado a hoy, los libros siempre reflejaron problemáticas políticas y sociales contemporáneas a su escritura. Y que esa problemática esté disfrazada con un elemento sobrenatural no la hace menos real. Carrie tiene la telequinesis. Si no hubiera la telequinesis hubiese tenido un rifle, bueno, hubiese pasado lo mismo en esa famosa fiesta. ¿Ok? Cuando King nos da un libro que no tiene elementos fantásticos, ese disfraz desaparece y ahí lo hace más explícito. Pero la realidad siempre rodea a las obras de King de una forma a otra, siempre llega a sus libros y también lo hacen sus creencias y convicciones.
A ver, chicos y chicas, todas las personas que utilizan el término woke de forma despectiva. King no se volvió woke, King es woke desde hace casi 60 años. King marchó contra la guerra de Vietnam en la universidad y también lo hizo a favor de unos recolectores de frutas no sindicalizados. Steven donó tiempo y dinero apoyando causas en pos de más derechos desde 1900, desde la década del 70. ¿Ok? No es woke de ahora. Hay una coherencia enorme en cómo él encaró su vida y las acciones que hizo en pos de un mundo más justo. En alguna que otra oportunidad he utilizado la metáfora de la receta de cocina. Creo que acá no es así. Este libro se siente como una telaraña. Por cierto, si no te acordás de la receta de cocina, siempre digo, bueno, tenemos esta historia donde King metió este ingrediente, metió este otro, los mezcló y derivó en este. Bueno, este no me hizo pensar en eso a mí, a pesar de que podría recontra haberlo hecho, porque digo, metemos todas estas problemáticas actuales de las cuales te hablé, metemos a Holly, metemos un par de personajes también del Hollyverse y vemos que nos da y bien podría aplicar. Pero no, yo este libro lo sentí como una telaraña. Acá los personajes y sus tramas están re distantes, están como en las puntas, donde arranca la telaraña. Y conforme avanzan los capítulos, todo se va acercando hacia el centro. Y ese camino se vuelve cada vez más veloz. Vos como lector o lectora sentís, y cada vez más fuerte, que este choque, que este encuentro se va a dar sí o sí. Es un destino inexorable. Acá reluce otro de los puntos altos del Rey. Y que tantos autores y autoras sueñan con sus obras, ¿no? Sueñan conseguir con sus obras. Una vez más, hace que sea total y absolutamente imposible soltar el libro. Este es un libro de 600 páginas, chicos, no es un libro chiquito. Y las últimas 200 yo creo que las vas a leer de un tirón. Sin importarte si mañana te vas a trabajar habiendo dormido apenas 2 o 3 horas. Lo sabés vos, lo sé yo. Y lo sabe Steven, que encima de todo esto, le mete un truquito a la estructura de las últimas páginas que actúa como un acelerador, como apretar el botón de turbo. Por supuesto, no todos son rosas y laureles. A ver, soy un lector constante de décadas, voy a defender a mi rey a capa y espada, pero sí hay cosas que le marqué en It, hay cosas que marqué en La Torre Oscura, que son mis 2 obras preferidas de él. Por supuesto que va a haber cosas que le voy a encontrar en este libro. Porque también, así como lo disfruto y lo defiendo, le exijo. Lo primero y principal es que el propio Steven reconoce que este no fue un libro fácil de escribir y que la devolución de Tabitha, su primera lectora de todos sus libros, así se lo hizo saber. Le dijo, podés hacerlo mejor. Esto no es casual. Steve escribió este libro mientras estaba con unos temitas de salud bastante complicados, como fue el reemplazo de su cadera. Y cuando el rey tiene un tema fuerte rondándole, este afecta a la obra. Carretera Maldita y Cazador de Sueños son perfectos testigos. El primer borrador de Never Flinch tenía una trama más. Estaba focalizada en drogas, que en palabras de la esposa del rey era trillada. King barajó descartar el manuscrito, Carrie Byers, pero Robin Ford, su asistenta, le recomendó enfatizar la trama en Trig. Así fue como la trama trillada, tal como la llamó Tabitha, se fue. Y Trig ganó protagonismo. Por otro lado, seguramente recordarás esa frase que suele decir respecto a que él se considera una suerte de arqueólogo que va desenterrando, descubriendo la historia, sin saber hacia dónde ni con qué se va a topar. Bueno, hace poco, durante una lectura en vivo que hizo de un fragmento de esta novela, contó que este es un libro de trama. Y por ende tuvo que planear de antemano prácticamente todo. A King no le gusta esto. Nunca le gustó. E incluso le ha traído problemas con obras pactadas. Y sí, yo ya sé que acá estás esperando el chisme, que por cierto no es un chisme, pero aplica genial a este caso. En 1979, durante la World Fantasy Convention,
Stephen King conoció a Christopher Savisa, dueño de la editorial especializada Land of Enchantment, quien le propuso una idea que en los papeles estaba genial: hacer un calendario que vaya contando una historia corta, mes a mes, acompañando cada mes con una ilustración de Bernie Wrightson. La idea que prevaleció para adecuarse a esto fue la de un hombre lobo. El temita era que el espacio disponible para el texto de cada mes era recontra limitado, y King se vio una y otra vez contra la pared. Esos límites que imponía el formato, lo que hicieron básicamente es que no solo no pudiese completarlo a tiempo, sino que en un momento directamente tiró la toalla. Dijo: voy a escribir una novela como se me cante. Bueno, no lo dijo con esas palabras, pero vos me entendés. Y así fue como llegó a nuestras manos, tiempo después, El ciclo del hombre lobo. Y algún día tendría que dedicarle un episodio a esta obra, de la cual nadie nunca habla. El asunto es ese: King y los límites predefinidos no se llevan bien. Y eso se nota. Incluso más de 5 décadas después de ser novelista profesional, el desafío de escribir algo planeado de antemano le costó. Y lo vemos, lo notamos. Hay ciertos pasajes que King, si los hubiese escrito sin trama, quizás hubiesen tenido una conclusión diferente. Por ejemplo, hay cosas menores, pero en un determinado momento hay un evento de Kate McKay y luego del evento acontece una situación particular. Y la resolución de esa situación particular, nada, me pareció demasiado sencilla. Demasiado sencilla. Otro caso puede ser el camino y el desarrollo del personaje de Bárbara Robinson. Bárbara fue un personaje bastante relevante en Fin de Guardia, y creo que su crecimiento entre Fin de Guardia, La Sangre Manda y especialmente Holly lo transformó en un gran personaje secundario. Bárbara bien podría haber terminado siendo un comodín, un personaje que utiliza en determinado momento, sirve para la situación y listo, lo saca. Pero King no dejó que se transformase en tal. Lo nutrió. No tanto como Holly, por supuesto, ¿no? Pero sí se podría decir que le cedió el segundo lugar. Yo creo que en este libro su trama a mí me hizo un poquito de ruido. Quizá porque siempre resalto que King hace personajes que se sienten personas, ¿no? Gracias a su profundidad, a que son grises, a que tienen bondades, pero que también tienen egoísmos, tienen fortalezas y debilidades. En el anterior libro su trama estuvo muy bien, me parece que a su personaje lo enriqueció. En este siento que ese crecimiento es medio desparejo, es un poco forzado. Pero quizás sea idea mía, ojo. Realmente, y no estoy diciéndolo por decir, me encantaría que cuando leas el libro me cuentes tu opinión. Así que escribime con confianza. Si sos de esas personas a las que le gustan los guiños y conexiones, bueno, te cuento que vas a encontrarte algunas. Sí, yo sé que vos vas a sumar cada secuencia de números que aparece para ver cuánto da. Y también sé que te vas a tener unas cuantas recompensas. A ver, me es difícil seguir contándote el libro porque no quiero spoilearte. Así como te dije esto de Bárbara, que me parece que el personaje tiene un crecimiento medio desparejo en este libro, tampoco es que está mal. No es que, viene la parte de Bárbara. No, para nada. De hecho, creo que los personajes siguen siendo el punto fuerte del libro. Trig está muy, pero muy bien. La persona que está persiguiendo a Kate McKay está muy bien. Cuando finalmente te la presenta, ves quién es, de dónde viene, motivaciones, etc. Es un personaje que para mí está muy bien creado. Muy bien creado. Lo mismo pasa con los reencuentros. Holly es un personaje que está muy bien. No me la imaginaba como guardaespaldas porque tengo la imagen del guardaespaldas patovica. Acá el término sería más bien una suerte de responsable de seguridad. O sea, Holly tiene que estar adelantándose a los problemas que pueden llegar a surgir. Estamos hablando de una persona muy... ¿Vieron cuando vos tenés que firmar una declaración y te dice usted es una persona expuesta políticamente? Bueno, Kate McKay tiene que tildar el casillero de sí. O sea, todos nosotros ponemos que no, pero ella tiene que poner que sí. O sea, la gente que la recibe en los lugares, en los eventos, en los teatros en donde va a exponer, sabe que va a haber bardo. Ella va a exponer, va a hablar de feminismo, va a hablar del aborto. Y así como va a tener mucha gente que va a sus charlas y la apoya, va a tener también sus detractores.
Los personajes son muy fuertes. Quizás justamente la pata que es un poquito más débil en comparación con el resto es Barbara Robinson y Sista Bessie. Es como una trama que no es tan interesante como las otras. No tengas miedo es el nuevo libro del rey. En sus más de 80 obras, hubo solo 2 personajes a los que King volvió tantas veces. Gustos al margen, hay un aspecto único e innegable de Holly. Junto a Roland Deschain, es el único de los miles que creó el rey que vos ves avanzar, lo ves crecer, equivocarse y envejecer a lo largo de un montón de años. Claramente para el rey eso no es un problema. Tal como Roland y el mundo medio comienzan a tirar de Steve cada determinada cantidad de años, de la misma forma que King alguna vez se puso a pensar, che, ¿qué estará haciendo Danny Torrance ahora que ya es adulto? ¿O qué fue de la vida de Trenton? Holly también está ahí. King la tiene presente como si fuese una persona real. Hay algo acerca de ella que es magnético para el rey, que lo atrae de una forma mucho más fuerte que el resto de sus personajes. Quizá tenga que ver con ese aspecto autobiográfico que confesó haber trasladado a ella. Quizás aún no haya explotado todo su potencial. O quizás sea simplemente lo que ya nos dijo varias veces, que King la ama. Quizás sea un poco de todo esto. Sea cual sea la razón, Holly tiene un lugar único en la vida y obra del rey. Y el tiempo dirá si vamos a volver a saber de ella o no. Personalmente yo no creo, mientras King siga publicando, yo no creo que vamos a estar del todo despedidos de Holly. Incluso si llega a matarla, o la llega a retirar, o lo que sea, siempre puede volver a ella de alguna forma u otra. Cuando King terminó La Torre Oscura, chicos, que ya les dije 1000 veces que por favor lean la saga de La Torre Oscura, los torreadictos dijimos, listo, acá se terminó. Adiós, no hay nada más que hacer. Después llegaron los cómics, estuvo bueno, completó un poco algunas historias. Nos quedaba la batalla de Jericó, lo que fue su primer catet. Y si no leíste La Torre no sabes ni de qué estoy hablando, pero ya lo vas a entender el día que le des una oportunidad. Pero en el fondo sabíamos que iba a ser difícil que King volviera a Mundo Medio. Y sin embargo volvió y con una historia intermedia. El viento por la cerradura transcurre entre el cuarto y el quinto libro. No afecta la trama de la saga, pero fue un reencuentro hermoso. O sea, King tranquilamente puede volver a Holly en algún momento e ir para atrás, o ir para adelante, o lo que sea. Sea cual sea la razón, Holly tiene un lugar único en la vida y obra de King, y el tiempo dirá si volvemos a saber de ella o no. Personalmente no creo que esta sea nuestra despedida de esa mujer valiente a la que vimos enfrentarse y sobreponerse a peligros de la vida real, situaciones sobrenaturales, pero principalmente viene peleándose y es una batalla que lleva muy de a poco con sus demonios personales. Y de la misma forma que King me gusta cuando vuelve a personajes, cuando se pregunta, a mí me encantó que King vuelva a Danny Torrance, me encantó reencontrarme con Trenton. No saben lo que estoy esperando. El regreso de Viajero Jack, el regreso de Mundo Medio, en el libro que está escribiendo ahora y que ojalá salga el año que viene, ¿no? La tercera parte del Talismán. Lo espero como el aire. Y de la misma forma, a ver, con Holly, mucha gente se queja, ¿no? Porque muchos libros seguidos. Es cierto, pero también no se olviden nunca qué es lo que lo fascina al rey. King escribe lo que él quiere. King no tiene, no, yo tengo que escribir esto. No trabaja para un canal de televisión y tiene que escribir los episodios de una serie. Y King quiere contarnos de Holly. A mí, cuando King quiere contarme algo, a mí me gusta escucharlo. No tengas miedo es el nuevo libro de Stephen King. Ya salió en casi todos los países de habla hispana y mi deseo es que ojalá lo disfrutes tanto como lo disfruté yo. Me quedan 5 minutos y quiero contarte qué más estoy leyendo. ¿Qué obras descubrí en los últimos tiempos? ¿Qué libros, a través de su voz, se quedaron conmigo? Esto es Otros Mundos. Si estás suscripto o suscripta a Los Tesoros del Rey, el newsletter quincenal que hacemos en Penguin Random House sobre Stephen King, ya conoces el libro del cual voy a hablarte hoy. ¿Por qué entonces voy a volver a él? Porque cuando un libro me gusta,
cuando pasan los meses y sigue ahí, tanto en mi cerebro como en mi corazón, me da ganas de ir por la calle con un megáfono, recomendándolo tanto a quien quiera escuchar como a quien no. Y por eso, como hay personas que están escuchando este podcast y no conocen Los Tesoros del Rey, yo me veo en la imperiosa necesidad de hablarte de esa obra que, cuando llegó a mis estanterías, fue pulsando y susurrándome desde antes, haciéndose notar para que lo eligiera por sobre los demás. Todos llevamos un escritor dentro. En Crozon, Bretaña, un bibliotecario decide albergar todos los manuscritos que han sido rechazados por los editores. Estando de vacaciones en la localidad bretona, una joven editora y su marido escritor visitan la biblioteca de los libros rechazados y encuentran en ella una obra maestra. Las últimas horas de una historia de amor, novela escrita por un tal Henry Pick, fallecido 2 años antes. Pick regentaba, junto a su viuda Madeleine, una pizzería y según ella nunca leyó un solo libro y mucho menos escribió nada que no fuera la lista de la compra. ¿Tenía el autor una vida secreta? Rodeado de un gran misterio, el libro triunfa en las librerías, provoca efectos sorprendentes en el mundo editorial y cambia el destino de muchas personas, especialmente el de Jean-Michel Rouget, un periodista obstinado que duda de la versión oficial de los hechos. ¿Y si esta publicación no es más que un cuidado plan de marketing? Acá, en la sección Otros Mundos, hoy quiero hablarte de La Biblioteca de los Libros Rechazados, de David Fuenquinos. Hay una práctica que descubrí durante la Feria del Libro del año pasado y que te recomiendo fervientemente. Que vayas a presentaciones de libros o autores cuya obra aún no conozcas. Lamentablemente es algo que hice pocas veces, pero desde que lo vi a Fuenquinos, me lamento por todos los años en que no lo hice. Soy fan de los micromundos. Me gusta la magia que se genera y circula en esas historias que transcurren con solo un puñado de personajes en locaciones acotadas. Obvio que esto no quita que disfrute otras, pero esos universos circunscriptos a un pueblo y sus habitantes, a una cuadra, a una casa, me pueden, siempre. La Biblioteca de los Libros Rechazados comienza contándote sobre una historia real. La Brottingham Library, una biblioteca en Estados Unidos que tiene más de 400 manuscritos rechazados por editoriales. Un personaje de la ciudad de Crozon, en Francia, lo imita y abre una sección en su librería con los mismos libros. Esos que los sellos rechazaron y terminaron siendo invisibles al mundo. Y a esta librería llega Delphine, esta editora en ascenso, y da comienzo al misterio que recién te leí en la sinopsis. Ahí empieza la magia. Tenés esta ciudad que en la realidad es una comuna de 7.000 personas. Tenés algunos protagonistas y varios personajes menores. Y todos contribuyen de una manera hipnótica a la historia. La trama es atractiva, el misterio es interesante y la forma en que Fuenquinos la va desenvolviendo, al mismo tiempo que los personajes se vinculan, entran, salen, difieren, discuten, vuelven a entrar y a salir, es armonía pura. Ojo, si vos ya conocés al autor, sabés que hace grandes personajes, de esos que sentís como personas, que fueron sacudidos, que están golpeados, dudan, traman, algunas veces ganan, pero muchas más pierden. El equilibrio del autor entre el misterio y las relaciones de los personajes es, para mí, de los puntos más altos de esta novela, que la verdad es que me reconfortó tanto que va sin escalas a lo mejor que leí en los últimos años. Y yo, que encima disfruto mucho de los misterios editoriales, ya te recomendé en Los Tesoros del Rey, el Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte, y obvio que también me gustó La Sombra del Viento, sabía que esta era una obra que me iba a traer. Lo que no sabía era cuánto. En estos tiempos de locura que estamos viviendo, que un libro me haga sentir tan bien, que me saque sonrisas y se quede conmigo desde que lo leo, logra que yo busque alternativas a ese megáfono que no tengo, como es esta nueva sección, en este podcast que vamos a hacer, y grite a quien quiera escuchar y a quien no,
que La biblioteca de los libros rechazados es un libro genial. Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.